¿Te gustaría aprender a hacer un menú de navegación desplegable y adaptable a dispositivos móviles? Pues hoy en este tutorial yo te enseñaré cómo crear este genial menú utilizando HTML, CSS y jQuery. Así que bienvenidos, pues como ya pudieron ver en la introducción, hoy vamos a estar aprendiendo cómo hacer este menú de navegación adaptable a dispositivos móviles. Como puedes ver, es un menú que tiene menús desplegables y estos menús desplegables también los vamos a integrar en lo que es nuestro menú para dispositivos móviles. Como puedes ver, aquí yo tengo la ficha de proyectos y si la abro, aquí están los subelementos que tenemos. Así que bien, pues vamos a estar aprendiendo a hacer este menú y comencemos. Bien, lo primero que necesitamos son los iconos, porque como ya puedes estar viendo en pantalla los vamos a usar. Te recomiendo que antes de ver este video veas primero el video anterior que yo tenía, el menú lateral. Este menú no tenía menús desplegables, pero es prácticamente lo mismo, es muy similar a lo que vamos a estar haciendo, así que te recomiendo que veas ese video primero. Lo vas a encontrar en mi página web, simplemente aquí en la barra de búsqueda puedes poner menú de navegación Responsive Design y lo vas a encontrar. Aquí está el artículo con el video y el código para que lo puedas ver. Si tú ya tienes el menú, incluso lo puedes trabajar sobre ese menú que ya tienes. Así que bien, vamos a comenzar. Yo aquí tengo una carpeta y dentro de esta carpeta vamos a poner nuestros recursos. Los primeros recursos son los iconos, como ya dije. Yo aquí ya los tengo. Es muy sencillo utilizarlos. Simplemente te vas a iComún, a la app. Y en la app aquí mismo escoges el paquete de iconos que tú quieras. Por defecto en mi caso vienen los de Entypo y son los que voy a utilizar. Así que bueno, si no sabes el proceso, simplemente es seleccionar los que quieres y generar una fuente, porque queremos tener nuestros iconos en forma de fuente, no son imágenes. Entonces ahí está, podemos trabajar con esta URL, pero solo va a funcionar durante 24 horas, así que te recomiendo que aquí los descargues. Ahí está, nos va a dejar un archivo y este archivo lo vamos a pasar en nuestra carpeta. Aquí está, tenemos la carpeta y abrimos el archivo zip que nos viene. Y dentro, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué son los archivos que nos interesan? Bueno, pues de momento solo nos interesan dos: la carpeta fuentes, la fonts, y el archivo CSS. Solo esos dos nos interesan, así que los extraemos dentro de nuestra carpeta del proyecto. Y ahí está. Este archivo ya lo puedes borrar si quieres, ya no lo vamos a estar utilizando. Y a los estilos los vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner fonts.css. Muchas personas tienen problemas con los iconos por muchas cuestiones. Para empezar, tienes que revisar que el archivo sea un archivo CSS, como puedes estar viendo. Si tu archivo dice que es un archivo de texto, está mal, porque significa que es un archivo .css.text. Entonces ahí está. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a irnos a nuestro editor de código y vamos a crear los archivos que necesitamos. Vamos a necesitar crear tres archivos. Yo en este caso busco dónde lo voy a guardar. Vamos a necesitar tres archivos: el index.html, que es donde vamos a guardar el menú. Vamos a necesitar los estilos CSS y vamos a necesitar un archivo más llamado main. En este caso le voy a poner .js, que es nuestro archivo de jQuery. Vamos a necesitar crear nuestra estructura básica, como siempre. Y vamos a necesitar también jQuery, es muy importante. Así como en el menú anterior usamos jQuery, aquí también lo vamos a estar utilizando. Así que yo aquí tengo la última versión de jQuery, tú la vas a tener en mi sitio web en la descripción del video, al igual que el código. Y simplemente voy y la vamos a pegar, la vamos a utilizar. ¿Yo aquí dónde la voy a usar? Bueno, pues sí la voy a usar dentro de head. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con jQuery y ahorita te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces enlazo mi jQuery y después vamos a enlazar el archivo de nuestro main.js. Ahí está, tiene que estar debajo de la ruta de jQuery. Normalmente jQuery, los scripts los ponemos en esta parte, aquí en body. En este caso no lo voy a hacer porque como estamos trabajando con jQuery, yo le voy a dar una instrucción para que el código lo ejecute hasta el final. Sería lo mismo que si lo pusiera al final de body. Ahí está. Entonces, ¿qué más necesitamos? Bueno, pues de una vez vamos a ir enlazando lo demás, que son nuestros estilos CSS. Entonces, estilos.css, ahí está. Y también voy a enlazar, ya que estamos por aquí, nuestras fonts.css. Recuerda que este es un menú responsive, este es un menú adaptable a dispositivos móviles, por lo cual necesitas el MetaViewport. El MetaViewport, que también va a estar en mi página web, es este. Yo aquí con Sublime Text lo agrego mediante un atajo, pero lo tienes que tener. Aquí está, aquí lo tienes. Y es lo que necesitamos para que pueda funcionar. Si no, no va a funcionar en dispositivos móviles y se va a ver igual.
Entonces ahí está. Ya está, ya tenemos pues prácticamente todos nuestros recursos agregados y vamos a comenzar por la estructura básica de nuestro documento. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues un header en el cual vamos a poner nuestro menú, obviamente, y dentro del header, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un div. Este div le vamos a poner una clase llamada menú-bar. Y este menú bar, este div que estamos agregando, nos va a servir para el responsive design. Es esto concretamente. Esta barra que tenemos aquí es la que estamos agregando con este div. Pero el div es el puro contenedor. Dentro vamos a agregar un enlace a. Es prácticamente lo mismo que hicimos en el anterior video del menú responsive. Y le vamos a poner la clase bt-menú. Esta clase, bueno, tú la puedes cambiar si quieres. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a ponerle dentro una etiqueta span porque vamos a usar iconos. Y le vas a poner la clase del icon-list2. Este es el icono. Los nombres, si tú quieres saber cómo son los nombres, bueno, pues aquí en los iconos, aquí están los nombres de cada uno de ellos. Simplemente le tienes que poner icon, guión y el nombre que tiene. Y ahí vas a tener el icono. Y de texto le vamos a poner menú. Pero aquí importante, tiene que ser después del span. Después del span agregas menú. Ahí está. Y ya tenemos, si abrimos en pantalla nuestro documento, vamos a obtener lo siguiente, que es esto. Bueno, esto de momento ahorita lo vamos a quitar con CSS, pero sigamos trabajando. Ya que tenemos nuestro div, ahora sí vamos a escribir nuestra etiqueta nav para agregar un menú de navegación. Y vamos a agregar las listas típicas que siempre agregamos, un UL, dentro agregamos nuestros LI. Yo en este caso voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5 LIs. Así que bueno, yo aquí con un atajo de Sublime Text los agrego. Ahí está. Voy a hacer unos pequeños atajos para que todo esto sea más rápido. Aquí le vamos a poner ítem, número, ahí está. Estos atajos son de Sublime Text y también tienes un tutorial que voy a dejar en mi sitio web. Se llama Emmet, el plugin. Y ahí está. Si aquí actualizamos a nuestro sitio web, tenemos las listas típicas para formar nuestro menú. Es así de sencillo. Primero vamos a trabajar como si fuera un menú normal y luego ya vamos a trabajar con las clases para agregar los submenús. Los submenús todavía no los vamos a agregar. De momento lo vamos a dejar así. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues para los iconos es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es que a cada uno de ellos le vamos a agregar un span. Ahí está. Y le vamos a poner su clase icon, guión y el nombre que queremos. En este caso yo voy a parar el video y voy a agregar las clases de los iconos que quiero, así como también cambiar estos textos de ítem porque no me gustan, así que ya regreso. Ahí está, ya he terminado la estructura básica, simplemente le agregué los iconos para cada uno de ellos y le cambié el texto para que se vea mejor. Aquí está el código, tú puedes pasar el video para verlo o si no entra en mi sitio web, ahí va a estar. Y si actualizamos, ahí está, ya tenemos el menú. Como puedes ver están los iconos, si no significa que tienes un problema con los iconos y tienes que revisarlo. Puede estar en la ruta de los archivos font.css o puede estar incluso en el nombre o algún error que hayas tenido. Así que bien, ya tenemos la estructura básica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos ahora sí a comenzar con los estilos CSS y ahorita más adelante agregamos los submenús para darle estilos y que se vea mejor. Los estilos, ¿cómo los vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo típico de siempre, agregar unos estilos universales para todos los elementos. Lo que vamos a hacer es resetear un poquito los márgenes que agregan por defecto los navegadores con margin y padding de 0, se lo establecemos. Y también muy importante establecerles el box sizing. Con el box sizing tenemos que ponerles un border box. Es importante que lo pongas y de esta manera ya estaría agregado. Ahora sí vamos a trabajar con nuestro elemento de body. Le vamos a agregar un background. El background que le vamos a agregar, yo aquí ya lo tengo copiado, pero bueno, lo voy a agregar es FE. Ahí está, este es el fondo que voy a agregar. Tú las paletas de colores las puedes tomar de algún sitio. Yo en este caso usé Adobe Cooler, que bueno, aquí no la tengo, pero los colores ya los tengo anotados. Entonces bueno, los colores están a tu criterio. Vamos a ver si a continuar con lo que es el menú bar. Porque lo queremos desaparecer. ¿Recuerdas que es este botoncito que teníamos aquí? Este botoncito lo queremos desaparecer porque en la versión de escritorio no sale. Entonces para desaparecerlo simplemente pues como siempre usamos un display none para ocultarlo y ya está, ya no nos va a dar más problemas. Voy a empezar a darle estilos al header. Le voy a dar simplemente un width del 100%. Y vamos a también trabajar con el nav. Ahora sí, estos son los estilos más que nada básicos. Para el header nav, yo aquí ya en este menú resolví varios problemas que estuvieron comentando.
En el otro menú, que era este, como puedes ver, si hacemos más pequeño, si bajabas en el texto, pasaba esto con el menú, como puedes ver. Esto no es muy fácil de solucionar y supuse que lo sabrían hacer, pero bueno, hay personas que se quedan con la duda y te voy a enseñar cómo solucionarlo. En este otro menú, como puedes ver, si bajas en pantalla, el texto sigue bajando, pero el menú se queda aquí puesto. Esto es una de las cosas que vamos a estar solucionando. ¿Qué más vamos a solucionar? Bueno, pues que cuando tienes un menú y por ejemplo un slideshow, si bajas, el menú tapa el slideshow o el slideshow al menú, entonces tú lo puedes controlar. Entonces queremos que el menú siempre esté visible en pantalla. Si hay otro elemento como una imagen o un slideshow, que el menú siempre esté por arriba. Entonces, para hacerlo, yo aquí en este nav ya te voy a decir las nuevas propiedades. Primero que nada vamos a agregar el background, que el background ya lo tengo también copiado. Simplemente aquí lo voy a agregar. Este es el fondo que le voy a agregar al nav. Y es importante ponerle el z-index. Con el z-index le vamos a decir que va a tener va a estar posicionada, digamos, con el número 1000, que es un número alto. Entonces, tu menú va a estar por arriba de los demás elementos. Si tienes problemas, puedes subir este número. Y en max width también le vamos a poner un ancho de 1000 píxeles. ¿Por qué? Porque le vamos a poner que el width va a ser de 95%. Entonces, si aquí actualizamos, vamos a obtener lo siguiente. Aquí actualizamos. Ahí está, tenemos lo siguiente. Como puedes ver, tiene un ancho máximo de 1000 píxeles, pero si hacemos más pequeña la pantalla hay un pequeño margen, porque esto no abarca el 100%, abarca 95%. Ya nada más nos falta centrarlo, y para centrarlo, bueno, pues tú ya te lo sabes. Simplemente es con un margin, le voy a agregar 20 píxeles arriba y abajo y con un auto lo centramos. Ahí está, así de simple. Vamos a continuar, escribimos nuestro header nav UL y le vamos a decir que todos los elementos UL que estén dentro del nav van a tener un list style known para quitarle todos los listados. Known, ahí está, simple. Vamos a entrar al header nav UL LI y aquí vamos a ponerles un display block, inline block. En el menú anterior utilizamos un float left. Aquí vamos a actualizar y bueno, como puedes ver, el menú ya se hace más pequeño y los elementos están uno al lado del otro. Yo sé que no lo puedes ver, así que vamos de una vez a agregar la siguiente propiedad, que es nav LIA, y les vamos simplemente a poner un color blanco. Ahí está, para que lo puedas ver. Actualizamos y ahí está, tenemos nuestro menú. ¿Por qué estamos utilizando inline block? Anteriormente nosotros en el otro menú utilizamos float left. Aquí no vamos a usar float left, ¿por qué? Porque tenemos menús desplegables. Tenemos menús desplegables y estos menús desplegables se van a mostrar, como puedes ver. Pero aquí hay una cuestión, y es que si le ponemos el overflow hidden, estos menús se van a ocultar. Entonces es importante ponerles otra propiedad. En este caso con inline block los vamos a poder poner uno al lado del otro. Si no, sí se puede hacer con float, pero es un poco más complicado porque puedes tener problemas a la hora de mostrar los fondos más que nada. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así y es importante que de una vez les pongamos a los elementos un position relative. Esto va a servir para los submenús. Entonces los elementos LI tienen que tener un position relative. Ahí está. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente y es a los submenús. Bueno, de una vez vamos a editar los elementos LIA. Los elementos LIA, aquí los tenemos. Les vamos a poner que van a tener un display block y van a tener siguientes propiedades. Les vamos a poner un color blanco. Bueno, el color ya se lo pusimos. Vamos a poner el text decoration known. Le vamos a quitar el decorado que tienen. Les vamos a poner un padding de 20 píxeles. Y ahí está, guardamos y actualizamos en nuestro menú, aquí. Y como puedes ver ahí está, tenemos ya los botones más grandes y ya no nos falta separar el botón de lo que es el icono, es así de sencillo. Para separarlos vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al header nav ULI LI y recuerda que esta es nuestra estructura. Estamos entrando al UL LI y después vamos a entrar al elemento A y dentro al span. Entonces LI A y dentro span. ¿Y qué le vamos a hacer? Simplemente le vamos a poner un margin right, un margin hacia la derecha de 10 píxeles para que nos deje este margen.
Ahí está, ya tenemos el margen y ya se ve bien. Ya simplemente hay que agregarle el efecto hover, que es para cuando pasemos el mouse se vea que cambia de color. Este elemento hover se lo vamos a aplicar al elemento LI. Entonces yo por aquí simplemente le pongo header nav ul li hover y vamos a ponerles el background que queremos. Ahí está. Ponemos el background y ya está agarrando ahora sí forma nuestro menú. Ahí está, tenemos un menú básico. Ahí está. Falta hacer los submenús. ¿Cómo hacemos los submenús? Bueno, ahí te va. ¿Tú dónde quieres poner el submenú? Yo en este caso lo voy a poner en proyectos. Si tú lo quieres poner en otro lado, bueno, identifica cuál es el elemento LI que quieres. En mi caso es proyectos. Y vamos a desglosar un poquito. Yo aquí voy a dar un enter simplemente para separar porque vamos a darle una pequeña separación de la siguiente manera. Al elemento LI que queremos trabajar le vamos a agregar una clase. Esta clase le vamos a llamar submenú y no la vamos a trabajar con CSS. Esta clase nos va a servir para utilizarla con JavaScript, con jQuery. Entonces es por eso que la usamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ya tenemos lo que es lo de proyectos, pero después de del texto de proyectos vamos a agregar otro span, que aquí no sé por qué no me lo agregó. Otro span, y a este span le vamos a agregar una clase. Esta clase le vamos a poner la clase caret. Esta clase es una que hemos creado nosotros, le puedes cambiar el nombre. Y la clase icon guión y el nombre del icono. En este caso el icono que yo quiero es arrow guión down 6. Este icono yo ya me lo sé. Y si actualizamos, ahí está, tenemos ya la pequeña flechita que indica que es un submenú. Con esta tenemos la flechita y simplemente falta acomodarla. Para acomodarla también es muy sencillo. Ahorita lo vamos a hacer con CSS, no te preocupes, pero vamos a continuar para agregar el submenú porque todavía no lo tenemos. Para agregarlo es sencillo. Después del elemento A que agregamos, vamos a darle un espacio y vamos a agregar otra lista, pero esta lista tiene que tener una clase. Lo vamos a dejar mediante la clase children para que sea más fácil de entender, que significa hijos, y dentro le vamos a poner los elementos LI. Yo en este caso quiero 3 elementos LI, obviamente quiero que sean elementos enlace. Yo simplemente le agrego la siguiente estructura y te va a quedar de la siguiente manera. Ahí está. Es más, voy a hacer algo más para hacerlo más rápido. Subelemento número, ahí está. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Y este children va a ser nuestro submenú. Aquí van a ir todos los elementos que nosotros queremos. Es así de simple. Y ahora, yo en el menú original, como puedes ver, yo le agregué unos pequeños puntitos para diferenciar qué son submenús y bueno, para que se vea mejor. Entonces también lo vamos a hacer y al final de nuestros elementos vamos a ponerles nuestro span y le vamos a poner la clase. La clase que le vamos a poner es otro icono guión dot. Ahí está. Este es el icono que vamos a utilizar. Entonces, aquí actualizamos en nuestro menú. Y ahí está, nos va a quedar de esta manera, no te asustes si se ve feo. Pero como puedes ver ya indica que es un submenú y tenemos nuestros elementos de esta forma. Ahora sí, vamos a darle estilos con CSS. Vamos a ir a nuestro archivo CSS y vamos a identificar dónde poner nuestros estilos. Yo en este caso yo los puse de la siguiente manera. Después del ULLI, yo aquí los puse, pero puedes ponerlos en otro lado, por ejemplo por abajo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí para que sea más limpio. Vamos a ponerle header nav ulli hover y vamos a ponerle .children. ¿Esto qué va a hacer? Es muy sencillo. Mira, lo que estamos haciendo aquí es que cuando pasemos el mouse arriba del elemento LI, las clases children que estén dentro se van a mostrar. Le vamos a poner un display block. Se van a mostrar. Pero entonces tenemos que ocultarlas. Para ocultarlas vamos a hacer exactamente lo mismo. Header nav ulli children y las vamos a ocultar con un display none. Ahí está. Entonces actualizamos para ver qué es lo que pasa y tenemos lo siguiente. Y al pasar el mouse, como puedes ver, se muestra. Todavía no se muestra correctamente, pero es lo que conseguimos. Aquí con display none las hemos ocultado y con el hover les hemos dicho que al pasar el mouse las .children van a recibir las siguientes propiedades, que es display block. Ahí está. Vamos a agregarle al .children un background, porque todavía no acabamos. Le vas a poner el background también lo tengo aquí, lo voy a copiar. Y les vamos a agregar un position absolute. Este position absolute
¿Por qué es? Bueno, pues para que no se vea así de feo. Anteriormente, si recuerdas, en los elementos LI, yo dije que les pusiéramos un position relative. Bueno, si tú sabes de posicionamiento CSS, tú sabes que si quieres hacer su menús, bueno, tiene que ser los elementos padre una position relative y los elementos hijos un position absolute, de la siguiente manera. Entonces, ya nada más nos queda ponerle un width y el z-index, que ahorita lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve. Actualizamos y al pasar el mouse, como puedes ver, ahí tenemos ya nuestros submenús de esta forma. Ahora, se ve muy pequeño el elemento. Como puedes ver, está muy pequeño el espacio. Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar, como te mencioné, un width y le vamos a poner un 150% para que sea más del 100% del tamaño del padre. Y también le vas a poner un z-index. Esto simplemente para que no haya problemas con los elementos de 1000. Entonces guardamos, actualizamos y obtenemos lo siguiente. Ahí está, el menú ya es más grande. Ahora los elementos todavía no son de tamaño completo, como puedes estar viendo, pero ahorita lo solucionamos. Ya está agarrando forma nuestro menú. Vamos a hacer lo mismo. Yo simplemente aquí voy a copiar esto para ahorrarme el tener que escribir todo. Children LI le vamos a agregar. Y dentro le vamos a poner un display block. ¿Por qué? Porque queremos que los elementos Children LI tengan un display block y abarquen el 100%. Y aquí sí es importante. Vamos a tener que usar floats para mover los puntitos. Estos puntitos, bueno, aquí vamos a guardar primero para que veas cómo cambia. Como puedes ver, el menú ya abarca el 100%, pero los puntitos los siguen aquí hacia la izquierda. Estos puntitos los vamos a desplazar hacia la derecha con float left. Entonces aquí sí lo tenemos que usar y por eso vamos a usar también overflow hiding para solucionar los problemas que nos deja el float left. Entonces vamos a usar un overflow hiding y vamos a ponerle un border bottom de un píxel, va a ser color sólido y va a ser un color RGBA. Un color RGBA, es decir, va a tener transparencias. El color que vamos a agarrar es un color blanco, en este caso va a ser 255, 255, otra vez 0.5. Y de esta manera es un color blanco con una transparencia del 50% y nos va a dar este estilo, como puedes ver. Y cada vez se ve mejor. Simplemente faltan los puntitos que vamos a arreglar. Voy a copiar esto porque lo vamos a utilizar, pero ahora vamos a trabajar los elementos A que tenemos dentro y simplemente les vamos a poner un display block para que abarque en el 100%. Y ahora vamos a volver a copiar abajo LIA span. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, aquí para el puntito, como te dije, vamos a usar floats. Bueno, pues le vamos a poner un float right y le vamos a poner también un position relative porque queremos bajarlo un poquito. Porque si actualizamos nos va a quedar de la siguiente manera. Como puedes ver, el puntito ya se pone hacia la derecha, tiene un margen, porque el margen se lo hemos puesto a todo el elemento con el padding, pero sigue un poquito arriba y lo vamos a bajar poniéndole un position relative y poniéndole un top de 3 píxeles, ¿vale? Ya por último le vamos a decir que el margin right va a ser de 0. ¿Por qué? Porque hacia la derecha le habíamos puesto un margen. Si recuerdas por aquí... bueno, todavía no lo pones, pero bueno, lo vas a poner margin right 0 porque todavía no trabajamos con este caret, por eso. Le vas a poner margin right 0 y le vas a poner un margin left de 10 píxeles. Ahí está, para que tenga un margen hacia la derecha. Actualizamos y ahí está, se bajó un poquito el puntito 3 píxeles. Aquí, como puedes ver, voy a examinar un poquito el elemento para explicártelo. Quiero que entiendas esta parte. Como puedes ver, aquí el elemento, el span, como puedes ver, tiene un margen hacia la izquierda. Este margen hacia la izquierda es el margin left que le agregamos. ¿Por qué se lo agregamos? Bueno, porque si tú tienes un texto que abarca más espacio, más texto, es decir, se llena todo, queremos que siempre haya un margen, porque si no va a estar muy pequeño el espacio y se va a juntar el puntito con el texto. Entonces, necesitamos que haya un margen hacia la izquierda, aunque al principio no se vea si son elementos pequeños, como puedes estar viendo. Y también se nos olvidó trabajar en lo que es este caret que tenemos aquí, así que vamos a hacerlo. Para el caret vamos a hacer prácticamente lo mismo, es simplemente darle un margen. Y así que ahí está, vamos a ver. Y aquí tenemos ya nuestro submenú finalizado. Si actualizamos, ahí está.
aparece y desaparece, pero hay que trabajar en el caret par, simplemente desplazarlo un poquito. Yo aquí al final del código lo voy a hacer. Le agregamos el header nav ulli.caret y le vamos a decir que va a tener un position relative, va a tener una posición top de 3 píxeles y va a tener un margin left de 10 píxeles y un margin right de 0 píxeles. Ahí está, y nos va a quedar de la siguiente manera. Actualizamos y ahí está, ya tiene una pequeña separación. Anteriormente le agregamos un margin right de 0 en el span porque también se lo agregábamos aquí, pero simplemente hay que tener cuidado, simplemente con que nos quede así, y de todos modos tú vas viendo dependiendo de cómo sea tu menú. Si es más grande, pues modificas los márgenes o como tú gustes. Ya tenemos todo el menú finalizado, el menú para escritorio, porque si hacemos pequeño nos va a suceder esto. Aquí, como puedes ver, pasas el menú, el mouse arriba de este, y funciona, aparece el submenú y como puedes ver aparece arriba. Es por eso que utilizamos la propiedad ZIndex. Yo sé que, bueno, aquí esto te lo expliqué, pero si aquí le hubiéramos quitado el ZIndex y no se lo hubiéramos puesto, hubiera pasado lo siguiente. Como puedes ver, aquí hay un problema, se sobreponen dos textos. Es por eso que usamos ZIndex con 1000, para que el submenú esté limpio y quede libre de todo. Ya está, vamos a trabajar ahora con el submenú en su forma responsive. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con media queries. El media que yo utilizo es de 800, así que le vamos a poner media screen y va a tener un max width de 800 píxeles. Tú lo puedes cambiar, es a tu gusto. Yo lo escogí de 800. Le vamos a decir, el body va a tener lo siguiente: un padding top de 80 píxeles. Te estarás preguntando, ¿por qué 80 píxeles? Bueno, aquí está la cuestión. Si agregamos texto, que yo aquí tengo, voy a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo texto, tengo un section con bastante texto. Si aquí después del header agregamos el section, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues aquí si actualizamos tenemos nuestro texto claramente, y si hacemos más pequeño también, pero tiene el padding. ¿Por qué? Porque si recuerdas, nosotros aquí te dije que este menú va a tener una posición fija a pantalla. Como puedes ver, por más que baje en pantalla, el menú siempre va a estar visible, siempre. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, te lo voy a mostrar, si en el body aquí tengo el padding, si se lo quito, pasaría lo siguiente. Como puedes ver, el texto que empieza está ocultado, está atrás de lo que es el menú y no se ve. Por más que suba no lo puedo ver. Entonces tengo que agregar un padding del tamaño de lo que es esta barra, esta franja que dice menú. ¿Y cuánto mide esta franja? Bueno, pues es muy sencillo, simplemente le das clic derecho, inspeccionar elemento con Firebug y tú lo seleccionas y aquí te dice en maquetación, en interpretado. No, si era en maquetación, aquí te dice 80 píxeles de alto. Es lo que abarca. Entonces, estos 80 píxeles son los que vamos a estar trabajando para darle un padding top. Y si le hagamos el padding top de 80 píxeles, ahí está, nos va a quedar ese espacio. Entonces, es importante que lo hagas. Le pongas los 80 píxeles. Ahora, le puse los 80 píxeles, que ahorita no sé muy bien, pero lo vamos a ver. Vamos a trabajar en la barra de menú, el menú bar, porque recuerdas que lo habíamos ocultado. Bueno, pues lo vamos a mostrar. Esto lo vamos a hacer con un display top. Con un display block. Display top no existe. Y le vamos a decir que el width va a ser de 100%, que abarque toda la pantalla. Y va a tener, aquí va lo importante, un position fixed. Y le vamos a poner un top de 0, para que esté pegado hacia arriba lo más que pueda. Si actualizamos en nuestro menú, ahí está, como puedes ver, aquí está la franja de lo que es nuestro div. Esto es el div, todavía no es el botón. Esto es simplemente el puro div. Y aparte le vamos a agregar el fondo, que aquí no se lo agregué. Yo aquí ya lo tengo. Y nos va a quedar de la siguiente manera, una pequeñita franja. ¿Cómo la hacemos grande? Bueno, pues porque hay que trabajar en el menú, el botón. El botón es el que le va a dar el alto. Entonces pones menú bar y vamos a trabajar al botón menú. ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a decir que va a tener un display block, va a tener un padding de 20 píxeles, al igual que anteriormente, va a tener un color blanco,
¿Qué más va a tener? Va a tener un overflow hiding. Vamos a poner un font size de 25 píxeles. Estas propiedades prácticamente te las estoy dictando porque, bueno, son muy estándar, a menos de que tú quieras cambiar algo. Le vamos a poner un font weight bold para que se vea ancha la fuente, que es el icono. Y le vamos a poner un text decoration none. Ahí está. Si guardamos y actualizamos, obtenemos lo siguiente, que es el botón de menú. Igual, si quieres comprobarlo, puedes hacer, le das clic derecho, inspeccionar elemento con Firebug, si lo tienes, si no puedes instalarlo. Te vas aquí a maquetación y aquí te va a decir cuánto abarca. En este caso me dice que es 20 y 20 son 40 más 34 son 74 píxeles, lo que me abarca todo este div. Igual tú simplemente le das al elemento padre y te dice que son 74 píxeles de alto. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí tenemos lo que es el menú, pero el botón lo queremos hacia la derecha. Entonces es muy sencillo. Si recuerdas, aquí en el botón el icono lo agregamos mediante un span. Esto lo hicimos simplemente para simplificar un poco la estructura y haciendo unos pequeños truquitos. Entonces nos vamos a irnos aquí y le vamos a poner igual menú bar, span, y le vamos a poner un float right y le vamos a poner el font size. Aquí va a ser un poquito más grande, va a ser 40 píxeles, ¿sí? Ahí está, y con el float right lo vamos a desplazar hacia la derecha y como tiene un overflow hiding no va a haber ningún problema. Actualizamos y ahí está. Y ahora sí, si volvemos a comprobar el tamaño con ese font size de 40 que le agregamos, como puedes ver ahora sí ya son 80 de alto los que tenemos. Ahora ya tenemos esta barra del menú, pero ¿qué hace este menú aquí? Esto no lo queremos en esta parte. Bueno, pues lo vamos a quitar, no hay ningún problema. Para eso es que estamos trabajando con todo ello, solo que vamos por partes. Vamos a trabajar por el header, después el nav y ahora sí, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle que va a tener un width del 80% para que no abarque toda la pantalla. Y vamos a ponerle un position fixed. Un position fixed, le vas a decir que va a estar posicionado hacia la derecha un 100%, o sea, de la derecha lo va a empujar hacia la izquierda el 100%. Y vamos a decirle también que va a tener márgenes de 0. Entonces si actualizamos nos va a quedar lo siguiente. Bueno, aquí como puedes ver desapareció porque lo hemos desplazado con el right del 100%. Si el right se lo ponemos al 0%, nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí está, como puedes estar viendo. Si actualizamos, nos va a quedar lo siguiente. Ahí está, nos va a quedar de esta forma. Ahorita lo del right te lo voy a explicar porque lo vamos a estar trabajando para el menú con Responsive Design, pero con JavaScript lo vamos a usar. Con JavaScript lo vamos a estar desplazando. Entonces de momento lo dejamos así y quiero que veas algo. Aquí está ya el menú y como puedes ver no abarca el 100%. No lo abarca, abarca nada más el 80% que le hemos establecido. Entonces tú tienes que decir cuánto quieres establecerle. Y aquí, antes de que se me olvide, también le tenemos que poner un overflow hiding. ¿Y qué más le vamos a poner? Le vamos a poner lo siguiente. Una altura. La altura va a ser del 100%, ¿vale? Pero va a haber un problema. Si actualizamos, ahí está, es del 100%, pero aquí no se ve. Aquí no se ve, pero te lo voy a explicar. Aquí tenemos lo que era 80 píxeles de alto de lo que era este submenú. Bueno, le hemos dicho que va a tener una altura del 100%. Pues sí le abarca hasta el 100%, pero hay 80 píxeles que están hacia abajo escondidos. Entonces nosotros, al tener el menú de la siguiente forma, así, supongamos que nuestra pantalla es muy pequeña. Como puedes ver, es muy pequeña. Bueno, pues si bajamos en el scroll que ahorita le vamos a poner, por si la pantalla es muy pequeña, la opción de contacto desaparecía, no aparecía. ¿Por qué? Porque había 80 píxeles hacia abajo escondidos que no se veían. ¿Por qué? Por estos de aquí. Entonces vamos a usar una función nueva que no hemos trabajado que se llama calc. Con esta función calc podemos, como su nombre lo dice, calcular. Vamos a decirle el 100% menos 80 píxeles. Y a primera vista no vas a obtener ningún resultado diferente. Si actualizamos, ahí está, no vas a obtener ningún resultado diferente. Pero créeme, esto ya lo probé y esto lo hice para solucionar problemas que puedan ocurrir con tu menú. Los 80 píxeles que había por debajo ya no están. Ahora sí abarca el 100%, porque es el 100% menos los 80 píxeles que había y lo recorre. Puede ser un poquito difícil de entender, yo lo sé, pero créeme que ya lo he solucionado para que no tengas el problema.
Y bien, aquí en el overflow me he equivocado, no es hiding, es scroll. ¿Por qué lo he hecho? Bueno, pues con overflow scroll pasa lo siguiente. Si la pantalla del dispositivo es muy pequeña en lo alto, va a aparecer un scroll para que podamos navegar entre el menú. Si hacemos más grande, como puedes ver, podemos navegar por todo el menú. Ahí está. Y ya está esta parte. Ahora vamos a trabajar con header, nav, uli, porque todos los elementos ahorita mismo están en inline block. Entonces tenemos que poner todos en display block para que abarquen el 100% de ancho. Le vas a poner un border bottom de un píxel, va a ser sólido y también va a ser un color RGBA, va a ser exactamente lo mismo, 255, 255, 255.5. Entonces aquí actualizamos en nuestro menú y obtenemos lo siguiente. Los elementos ya abarcan el 100% y está este pequeño margen. Ahora, al pasar el mouse sobre proyectos, como puedes ver, están apareciendo estos. No queremos exactamente que ocurra eso, entonces tenemos que solucionarlo. Los elementos header, nav, uli, a, también los vamos a poner un display block, también es importante, para que abarquen el 100% y poder ahorita trabajar con los span, que son los puntitos. Bueno, si se requiere. Y después vamos a trabajar con el header, nav, uli.children, es decir, con los hijos, con el submenú prácticamente. Aquí vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle que también va a tener un width del 100%, pero aquí es importante, como recuerdas, nosotros aquí al pasar el mouse estamos apareciendo en los submenús, claro, sí está apareciendo, pero los que están abajo desaparecen. Queremos hacer que al pasar el mouse, los que están estos de servicio contacto pasen a estar debajo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Les vamos a poner un position relative. Y actualizamos. Y ahí está. Como puedes ver, pasamos el mouse y ya están los de servicio y contactos. No desaparecen detrás. Y ahí está. Simplemente falta hacer algo que es que estos solo aparezcan cuando les damos un clic, bueno, con el usuario. Entonces vamos a hacerlo. Yo aquí los elementos children a también los voy a modificar. Antes que nada, LA, y les vamos a poner lo siguiente. Le vamos a decir que va a tener un margin left de 20 píxeles. Es exactamente lo mismo que expliqué hace rato. Vamos a agregar un pequeño margen hacia la derecha después del texto que tengamos. Esto para estos pequeños puntitos y demás que vamos a necesitar. Y después vamos a agregarle el header nav uli.caret y le vamos a decir que va a tener un float right. Recuerda que este float right, recuerda que solo lo estamos aplicando para los elementos que tienen la media screen que tenemos. Entonces actualizamos y ya está. La flechita pasa hacia la derecha y tenemos ya nuestro menú. Así de simple. Es muy sencillo. Pero ahora falta otra cosa. Aquí, como puedes ver, al pasar el mouse aparecen los submenús. Bueno, pues tú puedes dejarlo así y funcionaría. En algunos dispositivos móviles, ojo, no en todos, en algunos, funciona que los elementos hover los puedes activar dándoles un clic. Entonces, si tú le das un clic, puede aparecer todo el submenú. Pero para asegurarnos de que funcionen todos, lo que vamos a hacer es que a los elementos children que teníamos, aquí donde está, a estos que teníamos aquí, los vamos a ocultar, les vamos a poner un display none para que nunca aparezcan cuando pasemos al mouse. Que aquí por alguna razón no me funcionó. Ah, claro, aquí me he equivocado, perdón. No es aquí, aquí no va esta parte. Tenemos que agregar una nueva llamado. Lo voy a agregar aquí abajo. Tiene que ser header nav uli hover.children. Aquí que estamos diciendo, le estamos diciendo, cuando pases el mouse arriba del elemento li, le vas a aplicar un display none a los elementos children, es decir, que no los va a mostrar. Entonces ahora si actualizamos y al pasar el mouse, como puedes ver, ya no se despliegan. ¿Esto por qué? Porque lo queremos desplegar con jQuery. Y ya está, ya tenemos todo nuestro menú. Ya está finalizado, pero falta trabajar ahora con la parte de JavaScript. Para la parte de JavaScript, vamos a ver, es muy sencillo, pero si tú no sabes JavaScript, bueno, pues te recomiendo que sepas jQuery. Y si no, bueno, aquí te voy a ir explicando lo que pueda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con document.ready. Vamos a
indicarle que va a ejecutar una función, en este caso la función main, y con esta línea de código lo único que estoy diciendo es: vas a ejecutar la función main una vez que todo el documento ya esté cargado, hasta que esté todo finalmente cargado. Es lo mismo a que si nosotros hubiéramos puesto estos scripts, los hubiéramos copiado y los hubiéramos pegado aquí al final del body. Entonces con esta línea, bueno, ya lo hacemos, y lo que hay que hacer es, bueno, crear obviamente una función. La función que le vamos a poner va a ser la de main, porque ya la establecimos arriba. No va a recibir argumentos, y en el body, bueno, vamos a trabajar todas las clases que queremos que ejecute hasta que todo el documento haya cargado. Antes de eso vamos a declarar variables. Vamos a declarar dos variables. Una variable llamada contador, que va a ser igual a 1, que es exactamente la misma que en el otro menú. Y vamos a... sí, nada más una vamos a trabajar. Me he equivocado, creía que eran dos, pero no. Nada más con una. Esta función de main, aquí bueno, me he equivocado también un poco, pero no, está bien, vamos a continuar. Tenemos nuestra función main. Lo que vamos a hacer es dentro, vamos a decirle, una vez que la ejecute la función main, vas a acceder al punto menú-bar, y cuando recibas un clic vas a ejecutar una función. Tiene que quedarte el código de esta manera, porque después puede ser un poco engañoso por saber cuántas paréntesis y llaves tenemos. Y una vez la tengas así, presionas un enter y nos va a quedar así. Bien, dentro vamos a decirle, una vez que lo presiones, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues vamos a ejecutar un condicional. El condicional que vamos a ejecutar va a ser un elemento, un if, y va a ser con la variable contador. Si contador es igual a 1, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que vamos a desplazarlo, nuestro menú. ¿Recuerdas que el menú lo pusimos aquí hacia la izquierda? Bueno, pues tenemos que irnos otra vez a los estilos CSS y buscar donde habíamos trabajado con write. ¿Dónde era? Aquí, como puedes ver. Y tenemos que ponerle que era un write del 0%. Perdón, del 100%. Write 100% para que lo empuje. Si le ponemos 90% va a suceder lo siguiente. Como puedes ver, lo empuja de derecha a izquierda un 90%. Queremos que lo empuje el 100%, bueno, pues le ponemos 100%. ¿Esto por qué? Porque con jQuery queremos desplazarlo después hacia la derecha. Ahí está, de momento ya desapareció. Y vamos a seguir otra vez con jQuery y ya tenemos nuestra condicional. Le vamos a decir lo siguiente: a nuestro elemento nav le vas a aplicar un animate y dentro vas a recibir un objeto. En este caso va a ser el objeto de left, es decir, le vas a decir que lo va a desplazar 0 hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, de la izquierda hacia la derecha lo va a empujar hasta llegar a la posición 0. Y después de esto le vamos a decir que va a tener un contador de 0, es decir, estamos regresando la variable. Aquí teníamos la variable en 1 y después la vamos a regresar a 0. Después le vamos a agregar un else, es decir, un condicional. Si no sucede que contador es igual a 1, entonces significa que contador es igual a 0. Y entonces le vamos a decir que contador va a cambiar a ser igual a 1. Y vamos a aplicarle exactamente lo mismo. Así que yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Pero aquí la diferencia es que en vez de left de ser 0, le vamos a ponerle menos 100%. Que será lo mismo a ponerle el right. Pero lo vamos a dejar así. Entonces, si guardamos y actualizamos, nos queda lo siguiente. Y al presionar, como puedes ver, aparece y desaparece. Ahí está, ya tenemos lo que es nuestro botón funcionando. Y esto simplemente es para el menú. Es exactamente lo que hicimos en el anterior tutorial. Ya después yo aquí voy a agregar un condicional simplemente para que tengas una idea. Es que le vamos a poner mostramos y ocultamos submenús. Es muy sencillo y le vamos a decir exactamente lo mismo. Le vamos a decir al punto submenú. ¿Recuerdas que agregamos una clase llamada submenú en el HTML? Esta clase submenú era la que agregamos al elemento li y ahora sí la vamos a utilizar aquí en jQuery. Entonces le decimos submenú, cuando reciba un clic, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a ejecutar también una función y esta función no va a recibir parámetros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues le vamos a decir que los hijos de así, de esta forma, van a hacer lo siguiente. Van a tener bueno, le tenemos que especificar primero cuáles hijos, es decir, .children. Le estamos diciendo aquí en pocas palabras,
los hijos que tengan la clase .children de submenú van a tener lo siguiente, y le vamos a poner simplemente un slide toggle. Y ahí está, es lo único que tenemos que hacer, así de simple. Entonces guardamos y actualizamos, y ahí está, tenemos nuestro submenú. Si damos un clic aparece, vamos a proyectos, damos un clic y aparece y desaparece. Ahí está, aparece y desaparece. Y ahí lo tenemos, como puedes estar viendo. Y bien, pues esto ya es un menú, como puedes ver, ya más avanzado, porque ya tiene que ver mucho con posiciones, tiene que ver con jQuery, y aunque es avanzado, todavía se puede aumentar y mejorar muchísimo. Se pueden mejorar muchas cosas y todavía agregar más. Pero bueno, pues este es el submenú que tienes. Puedes agregar los elementos. Si quieres agregar más submenús, pues es exactamente igual. Te vas al HTML y en los elementos LI que tengas dentro, por ejemplo, yo este lo voy a duplicar simplemente para mostrártelo. Lo voy a agregar al final y tendría exactamente lo mismo. Proyectos, doy un clic y aparece. Y ahí está, en dispositivos de escritorio funciona exactamente igual. Así que amigos, pues espero que te haya gustado este video tutorial. Yo sé que es largo, pero es un tutorial ya más avanzado. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido. No dudes en comentar las dudas en la descripción del video y nos vemos hasta la próxima. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último, te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com, en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.